Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Cosas Claras. Como ya lo había anunciado, hoy está con nosotros el ingeniero Reinaldo Gilbert. Bienvenido al programa, bienvenido a este podcast, ingeniero. Después de algunas semanas nos volvemos a encontrar y ahora para conversar de Muchas gracias, Lee. política. Gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad de conversar contigo, que me vean tus televidentes, que son personas muy interesantes para poder conversar. Gracias por esta oportunidad. Estamos a puertas del 12 de abril, falta poquísimo, estamos ya en la cuenta 30 días. regresiva. Nada. ¿Cómo se ha portado esta carrera electoral hasta ahora para Reinaldo? Es diferente a la que he hecho antes. Una carrera, antes he tratado para el gobierno regional y es muy diferente el día ahora, porque el gobierno regional de alguna manera en los 65 distritos tienes personas que son candidatos a alcalde. Hoy día la organización no es tan completa como era en anterior, y lo cual es muy más difícil, porque llegar a más gente cuesta muy más tiempo y hay que realmente priorizar algunas cosas, donde visitar, donde no. Realmente es una lástima porque me hubiera gustado caminar más de lo que estoy haciendo ahora, llegar a más personas me reclaman, sobre todo en la parte de la sierra. Justo cae el tema de las lluvias que hay ahora y la imposibilidad de caminar. Entonces, es una campaña que me deja la sensación de que no he llegado a todas las personas que me querían o me están invitando a saludarlos. Y eso creo que, pero felizmente, pues gracias a tu programa, por ejemplo, vamos a llegar a ellos, ¿no? De todas maneras. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero yo tengo esa sensación, ¿no? Además, el tiempo ha sido muy corto para ustedes. Creo que eso de la ley es bien complicada, porque te dice, presenta las listas, hay que filtrar las listas, tachas, terminas eso y terminas las exclusiones, etc. O sea, son etapas que te pone el jurado, que tienes que cubrir y no te das cuenta, pierdes tiempo en esas etapas, más que hablar con la población. ¿Y usted cree que este mecanismo nuevo y tan acelerado va a afectar a la hora de que la gente vaya a las urnas? ¿Habrá confusión? Bueno, yo creo que esta elección va a ser bastante complicada para todos, ¿no? De hecho, la cédula que ya salió hace un mes es una cédula de 42 centímetros, es una cédula enorme con 38 personas. Yo he estado caminando y le enseño la cédula a las personas y se asustan. Hay mucha gente que dice, si te voto por ti, muy bien, vota, y no saben cómo hacer. Se asustan, se van para atrás. Y es que la cédula es agresiva, aparentemente, colores, cuadraditos. La gente y la gente ahora además no quiere ir, o sea, no le interesa mucho la política. No saben ni siquiera que dentro de un mes hay elecciones, y en eso hay bastantes personas que no han decidido todavía. O sea, va a ser una elección bien complicada. Va a haber bastante voto nulo y bastante ausentismo y bastantes votos nulos. Yo creo que ahí tienen ustedes un primer reto. Los políticos, aquellos que buscan llegar a ocupar un cargo de repente en el Senado, como es en el caso de usted, o a la Cámara de Diputados, tienen un reto. Poder mejorar estos mecanismos electorales, porque no sé si en otros países pasa igual, pero 38 candidatos es demasiado, ¿no? Mira, ¿cómo será de malo este sistema? Que permiten inscribir a 38 candidatos y además ponen reglas que solamente van a quedar 5. Es terrible. Porque las metas para pasar o para quedar, que es el 5% de la votación, o 3 senadores o 7 diputados, son bien difíciles de lograr. O sea, de los 38 van a quedar 5 o 6. Entonces te das cuenta que es un sistema que favorece que haya más inscritos, dicen que para más democracia, y cuando llegan al punto de llegada los matan a todos. Entonces es un mal sistema, definitivamente hay que mejorar. Si lo que quieren es mejorar, que haya más gente que participe en política y que los partidos políticos sean partidos que realmente tengan ideología, tengan mística, tengan realmente participación ciudadana, que permitan que la gente se formen líderes nuevos, etc., tiene que haber otro sistema. Definitivamente tiene que ser, terminando las elecciones, cambiado totalmente. En general, el Perú necesita una reforma en cuanto al sistema electoral. Entonces, sí, bueno, necesita varias reformas. O
Sí, de todas maneras. El sistema electoral de todas maneras, el sistema judicial de todas maneras, el sistema, en fin, varios sistemas, como ya no le llaman reforma, sino modernización, es la palabra más bonita para aplicarla. Pero sí necesitamos modernizar muchas cosas. El mismo sistema político del Perú, hablando del tema del gobierno central, 18 ministerios, Lee. Imagínense. 18 ministerios se llevan el 80% del presupuesto. ¿En qué? En burocracia, servicios, alquileres, en escándalos, asesorías. Contrataciones en la madrugada. Y el 20% que nos queda para ahora se van en corrupción, obras paralizadas, robo. Es decir, el país no es viable ahora como está. Entonces tenemos que reformar el tema, o modernizar, perdón, es la palabra, modernizar. ¿Y cómo fue esa migración o ese desprendimiento de Reynaldo de renunciar al gobierno regional o a esa posibilidad de llegar al gobierno regional? Porque queda claro que después de 2 gestiones con muy poca productividad, Reynaldo era el candidato favorito para el gobierno regional, pero usted decide desprenderse de ese papel, de ese rol, ¿no? De ese espacio y lanzarse al Senado Nacional. Lo que pasa es que estoy pensando en mi región y dónde puedo yo servir mejor a mi región. Y el mejor lugar donde yo puedo servir a mi región, lo he analizado, es el Senado de la República. ¿Por qué? Efectivamente yo conozco lo que es el ser gobernador, me gusta ser gobernador porque soy una persona muy ejecutiva de caminar, ya lo demostré cuando era, de atender a la gente. Pero todo gobernador tiene que ir a Lima a gestionar sus proyectos. Y en Lima se encuentra con una pared siempre el tema presupuestal. Es decir, por eso que no hay hospital de alta complejidad, no hay recuperación de puestos, no hay carretera Yavaca, no hay carretera Huancabamba. Y una lista larga de proyectos trabados, paralizados como los hospitales estratégicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no les han dado el dinero que deben tener. Entonces, la mejor manera que yo puedo ayudar a mi región es estando donde deciden el punto de dónde está el dinero, el presupuesto. Y eso es el Senado de la República esta vez. Y si Rafael López Aliaga llega a ser presidente, que así va a ser, y yo llego a ser Senado, va a haber muchísimas oportunidades para nuestra región de poder gestionar esos presupuestos que por años se necesitan para terminar proyectos que mejorarán la calidad de vida de mucha gente en Piura. Pues por eso que pensando en mi región, creo que mi mejor lugar es ir a ese espacio político que es el Senado. Usted ha evaluado esta decisión, me imagino, con la familia, con los amigos más cercanos. ¿Qué le dijeron en un principio cuando usted les comunica esa intención de ir al Senado de la República? Bueno, mi familia es, digamos, por experiencia que tiene con la política, no está muy a favor de la política, no le gusta mucho la política. Son muchos golpes en la política. Golpes bajos, no merecidos, pero así es la política. Pero en fin, siempre me apoyan porque es algo que una vocación que uno tiene, ¿no? De poder servir a la gente. Pero efectivamente cuando camino ahora en la calle me dicen, te escapaste del gobierno regional, estabas para el gobierno regional, queremos que vayas al gobierno regional. Entonces sí hay mucho reclamo de la gente que me quiere en este espacio. Pero como vuelvo a decir, creo que la mejor manera de servir yo a la región es en ese espacio y ayudar a los 65 alcaldes, ayudar al gobernador regional que le toque ganar para así garantizar esos presupuestos a que de una vez se destraben muchos proyectos de nuestra región. Recuerdo que hace mes y medio que estuvimos reunidos también tomando café, encontré un Reynaldo más blanco, más colorado. Ahora tengo un Reynaldo lo más parecido a mi color de piel. Bueno, estoy rezando mi color natural. Todo bronceado. Es mi color natural, así es. Se ha terminado de cocinar. Pero no, yo acuérdate que estoy del campo, yo trabajo en el campo, o sea que no es ajeno a mí el color que tengo. Pero sí es caminar. Pero sobre todo lo que tengo ahora es más experiencia en el tema de conversar con la gente. Y el recoger el descontento que tienen con el país, el descontento político que tienen, el hartazgo digamos, de las autoridades. Eso sí, o sea, una cosa es que uno te lo digan o lo lea, pero hablarlo con las personas es bien fuerte, ¿no? Yo creo que más que por afuera, por dentro estoy más curtido todavía con lo que escucho siempre, ¿no? Hay un recelo fuerte, ¿no? Hay un rechazo de la gente hacia la clase política. Desconfianza. Tú dices, esa mochila, la cargan ustedes. Claro, tú dices que eres político, ladrón corrupto, de arranque, pero de frente, de una. De etiqueta, plan, de etiqueta. Sí, si quiere escucharte. No,
así de frente. ¿Qué interés tendrás? Y eso es algo importante, porque eso marca la diferencia, por ejemplo, con Renovación Popular. Porque las personas que estamos postulando no somos personas que recién empezamos la vida. Somos personas que ya tenemos un recorrido en la empresa privada. Es decir, Rafael López Aliaga es un gran empresario, tiene mucho dinero, ha hecho mucho éxito y deja la empresa y entra en la política. Ese no entra a robar, definitivamente no entra a robar, ni tampoco por poder, porque ya lo tiene. Entra porque tiene una vocación y dice, oye, veo mucha gente que pasa mal, yo creo que puedo ayudarlos, por eso entro en la política. En mi caso es parecido, buscando o guardando las distancias, obviamente. Soy una persona, soy un agroexportador. También tiene muchísimo dinero. No, soy un agroexportador. No tanto como Rafael. Soy un agroexportador. Los agroexportadores, un empresario agrícola que llega a exportar y que hace su carrera en exportación. He sido gremialista en el tema de la Cámara de Comercio, representante de los agricultores, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el cual lo hice cuando fue gobernador, dejo la empresa y entro en la política. Entonces, eso lo hago porque yo trabajo en el campo. Y en el campo, en la zona rural, es donde más gente pobre hay. Donde la gente que más sufre, digamos. Y eso es algo que realmente a mí, que lo vivo, me marca, ¿no? Me veo que tú vas creciendo como empresa, vas avanzando más, las demás empresas crecen bastante. Pero la gente que vive ahí, que trabaja contigo, no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene título de propiedad, no tiene pistas, no tiene vereda, la salud es mala, la inseguridad, la educación de sus hijos no es suficientemente buena para poder tener oportunidades. Un desastre. ¿Y a quién le corresponde eso? Le corresponde al Estado. Tú le das trabajo, ellos ganan su dinero, tiene su EPP, tiene su seguro social pagado y sin embargo eso no funciona. El Estado es que tiene... Y eso, por eso entramos al Estado. Hay muchísima brecha definitivamente que tienen que ser atendidas con urgencia por los políticos de turno. Bueno, estos que ya se van no van a poder hacer mucho, pero los que llegan tienen de verdad un reto muy grande con la población. Los que se van en 3 meses. En 3 meses se cambia todo. En 3 meses, esto cambia. Cambia todo, cambia el panorama. En 3 meses se va a los actuales autoridades y que no vuelvan nunca más. Bueno, eso va a depender de la población, va a depender de los votantes. Por eso es que es importante saber elegir. Es importante tener la claridad de cómo elegir la votación, ¿no? En este 12 de abril, la población tiene el poder en la mano, sí, de poder cambiar las cosas. Es cierto. Y tiene que usarlo de manera responsable, a eso voy. Y ilustrarse bien, ver las alternativas, votar con conciencia, no con el corazón, sino con la razón. Ahí hay que estar. Permítame hacer una pausa comercial para cumplir con los anunciantes. Muchas gracias. Y seguimos conversando con el ingeniero Reinaldo Gilbert. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Guaylat Business Group. Continuamos con esta entrevista al ingeniero Reinaldo Gilbert, quien busca ahora convertirse en senador de la República con Renovación Popular. ¿Cuáles son los ejes de trabajo que lleva usted como prioridad en su plan de gestión para el Senado? Mire, el Senado, mucha gente me pregunta qué leyes vas a proponer, cuál es la parte legislativa. El Senado aprueba las leyes, no gestiona, o sea, no hace las leyes. No, las leyes vienen de los diputados. Pero definitivamente hay que revisar las leyes pro crimen, como le llaman ahora. Esas leyes que dieron anterior Congreso, hay que revisarlas. Es una primera acción que hay que hacer. Pero sobre todo, hay un plan de gobierno muy agresivo que tiene Renovación Popular para cambiar el gobierno, para modernizar la parte de gobierno. Por ejemplo, el tema de reducir ministerios en algunos casos. Por ejemplo, también crear algunas leyes que favorezcan temas sociales. Y eso sí se van a generar, digamos, es un equipo, los diputados y nosotros apurar para que aprobarlo. Pero lo que más me interesa a mí en este tema, Lee, es el tema presupuestal. Porque sí, el Senado ve el tema presupuestal, de aprobar el presupuesto, controlar y fiscalizar el presupuesto. Y eso sí me interesa, porque como lo dije anteriormente, hay proyectos en Piura que se pueden solucionar rápidamente cuando tienes una buena gestión de recursos allá. Carreteras de acceso, la tierra que están olvidadas,
proyectos especiales y tan urgentes como es Poechos, por ejemplo, en infraestructura estoy hablando, ¿no? De destrabar los hospitales estratégicos que tanto se necesita. Es un tema, por ejemplo, de infraestructura que quiero orientar, ¿no? También, obviamente, las represas y el hospital de alta complejidad. Pero también hay un tema presupuestal. Inmediatamente quiero aumentar presupuesto al tema de educación y al tema de salud. El tema de salud es prioritario. No entiendo cómo el mismo presupuesto de hace 20 años, cuando hoy día la demanda de salud es mayor y la oferta es la misma. Por eso es que nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, nos faltan obstetrices, y eso ha hecho que toda la gente que estaba en las 404 postas médicas que tenemos regresen al hospital. Entonces las postas están sin gente y eso no puede ser. O sea, el presupuestal, el cambio es para aumentar plazas presupuestadas y contratar más médicos, más personal de salud y sacarlos a las postas. 8 de cada 10 personas que se atienden en un hospital podrían haber sido atendidos en las postas. Y eso descongestionaría el hospital. Entonces creo Pero además tenemos el tema del hospital de alta complejidad, que ya parece un cuento chino, ¿no? Todo el mundo, cada vez que cambia el ministro de salud, viene, se toma la foto, lo anuncian, lo reanuncian, pero no hay cuando se haga realidad. Poechos sí es un cuento chino, porque lo tienen los chinos, justamente. Lo tienen los chinos, justamente. Entonces, yo no sé si el hospital también lo tienen los chinos. Entonces, realmente puede ser un cuento chino. Pero lo que voy es, estamos perdiendo tiempo vital. O sea, dime tú si no es urgente un hospital. ¿Qué hacemos enviando gobierno a gobierno para que hagan estudios, etcétera? ¿Qué hacemos con Poechos, que es una obra fundamental? Ya una sequía en Poechos nuevamente nos ha hecho pitear acá. Entonces, eso ya deberíamos, en 5 años debemos tener ya recuperado Poechos. Y sí se puede, pero tenemos que ir directamente, más que en tema de gobierno a gobierno. Más que fotos. Entonces, presupuestalmente la idea es cambiar lo que es salud y en educación. Educación quiero motivar a los profesores. El Estado le debe una deuda social al profesor alta. Y esa deuda social, creo que si el Estado la asume o tiene el compromiso que yo lo quiero tener para poder honrar esa deuda social a la gente, a los profesores, que además está ya judicializada muchas de ellas, creo que eso va a ser muy importante como motivación. La educación puede haber tecnología, colegios muy bonitos, todo muy bacán, pero si tú no tienes un buen profesor motivado, hermano, no tienes nada. La piedra fundamental es el profesor. Y el otro es importante, vamos a atacar lo que es seguridad ciudadana. Definitivamente lo que queremos es revisar este presupuesto para quitarle dice Rafael, 80.000 millones. Yo creo que ese va a ser para el siguiente año, pero este año quitarle unos 5.000 millones, por ejemplo, para poder dirigirlos a seguridad ciudadana y a un proyecto que se llama Agua de Emergencia. Seguridad ciudadana es comprar inteligencia. Inteligencia es que hay gente que son infiltrados, gente que son informantes, eso hay que pagarlo. Y eso es muy importante ahora para lograrlo. Y otros son equipos, ¿no? Equipos de escucha, por ejemplo, para poder, extorsionadores, equipos de cámaras que identifican personas también para ubicar a la gente, etc. Eso es lo más importante ahorita. Y el tema de agua de emergencia es pozos. Tú puedes vivir sin luz un mes, pero no puedes vivir sin agua 2 días. Pero acá tuvimos en Piura un tema de perforación de pozos que ha quedado, creo, también en stand-by, ¿no? Esto hay que hacer un estudio serio para hacerlo realmente, ¿no? Un estudio serio significa, efectivamente, ahí ha habido una línea para trabajarlo. No sé en qué estará ese proyecto. Ya creo que el gobierno regional lo empezó, muy importante, pero hay que ver qué han hecho, dónde lo han hecho, cómo lo han hecho. Porque es bien especializado. Hay que ver agua dulce, estudio eléctrico para poder escarbar, para poder hacer la perforación, etc. Entonces, y lugares estratégicos donde hacerlo. Pero el tema de agua es vital para nosotros. Agua de emergencia se llama. Entonces, y lo otro ya, termino si me extiendo un poquito más. No, tranquilo. El otro es hay que atender con este ahorro que le quitamos al presupuesto a tres sectores vulnerables que tenemos en la sociedad. Uno son los niños. Es decir, los niños son importantísimos y tenemos un programa para poder atender a la madre soltera desde la concepción, desde la concepción hasta que el niño la madre tenga sus atenciones, sus atenciones en el hospital, sus controles, que tenga sus vitaminas, que el niño cuando nazca en un lugar seguro, exactamente, y además hasta que termine el colegio con alimentación. Eso también estamos haciendo con ollas comunes, es un programa bien ambicioso a través de las ollas comunes. El otro punto es los adultos mayores. Oye, los adultos mayores el Perú los trata re mal. No tienen un programa de presión 65 que son 350 soles cada 2 meses. En este caso ya se dijo que vamos a orientar 500 soles mensuales, que es muy importante porque va a ayudar en algo más de lo que le dan ahora. Pero sobre todo también darles, por ejemplo, atención preferencial en los hospitales, que no tengan que hacer colas.
Y si en caso también se pueda lograr que, por ejemplo, la salud vaya a verlos, como ocurre en otras provincias, que en el Perú, que la salud cuando estén enfermos vaya a los médicos a verlos a su casa. Entonces eso también hay que implementarlo para mejorarlos, capacitarlos también para que puedan mantener su vida productiva los que puedan, por ejemplo, Claro. para que tengan ingresos. Y el último sector vulnerable son las personas con discapacidad. Eso sí estamos mal también en el Perú. El Perú trata mal a los discapacitados, a pesar que hay una ley, no los contrata el 5% del Estado ni el 3% de la parte privada, y sobre todo no hay atención especializada con, por ejemplo, ortopedia, operaciones que pueden mejorar también a ellos, sacarlos de la discapacidad o capacitarlos también para que sea un control remoto, un trabajo remoto, un trabajo posible. Eso no existe. Son 3 sectores vulnerables que están en el plan de gobierno. Pero eso último que ha mencionado de las personas con discapacidad, usted también lo ha dicho, el marco legal existe. Sí, Ahí tocaría hacer cumplir la ley. totalmente. No, el marco legal existe en varias cosas. De lo que he hablado, hay marco legal para pagar la Sí, deuda claro. social, hay marco legal Para para el el profesor tiene que discapacidad, hacer un juicio de 20 años, se muere y que no les pagan. y hay marco legal para el tema de la persona con discapacidad. Hay OMAPED, además, debería haber en todas las municipalidades, no lo hay en todas. Pero aún así el Estado es muy malo tratamiento con esas personas, con ese sector. Por eso que ahora hay que cumplirlo. ¿Por qué? Básicamente por un tema presupuestal. Entonces, por eso te digo que el presupuesto de la República, que en este año son 260.000 millones de soles, Imagínate. creo que esa de acá se puede tranquilamente reorientar en el tema de atención a la gente vulnerable, en infraestructura básica que se necesita, se puede hacer fácilmente. 18 ministerios, Lee, 18 ministerios. Ministerio del Ambiente. ¿Qué te da el Ministerio del Ambiente? Y son 5.000 millones. Ministerio de Cultura. ¿Necesitamos tener un ministerio para la cultura del Perú? Sí, tenemos cultura. Ministerio de Producción, cuando lo puede asumir otro ministerio. Es decir, hay que simplificar los ministerios, hay que reducirlos, hay que integrarlos. No significa despedir gente, significa te vas a ahorrar en menos alquileres, en menos servicios, menos asesorías, menos, en fin. Desde su punto de vista, ¿con cuántos ministerios podría caminar Yo el creo- Estado peruano? Habla Rafael de quedarse con 6, no. Yo creo que 18 pasaríamos a 12 inicialmente. Hay 6 ministerios que sí se pueden cambiar, que sí se pueden absorber en la palabra. Fusionar. No significa despedir, significa fusionar. Significa que lo que tú te vas a ahorrar es lo que gastan ellos en alquilar edificios, en movilidades. Claro, porque aparte en cada región tienen su oficina descentralizada y eso es un presupuesto aparte, ¿no? Exacto. Y que eso lo puede asumir otro ministerio y usar su sinergia, digamos, para poder trabajar. Y te ahorrarías un montón de dinero. De 100 soles que tiene el presupuesto, 80 se va en burocracia, en asesorías, en publicidad, en el tema de varias cosas que realmente se pueden simplificar, y solamente 20 van a inversión. Y de esos 20 que van a inversión, muchas son corrupción, obras paralizadas. Así el Perú no es posible. A pesar de que esos 100 soles nos cuesta a todos, ¿no? Porque esos 260.000 millones de soles los estamos pagando todos. Ahora, si es que Rafael López Aliaga no llega a ganar las elecciones presidenciales, ¿cómo hacer realidad esto que usted está mencionando? Lo dejo ahí para que lo piense y después de la pausa comercial vamos con la respuesta. Pausa y regresamos. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Antes de la pausa le preguntaba al ingeniero Reinaldo qué pasaría si Rafael López Aliaga no gana la presidencia de la República, porque entiendo que las propuestas que usted está mencionando tienen mucho que ver con el plan de gobierno de Rafael López Aliaga, pero si Rafael López Aliaga no llega a la presidencia de la República, ¿cómo cumplir? Bueno, definitivamente ese es un problema que yo creo que las ideas o las propuestas son tan buenas y tan claras que yo creo que sería muy fácil llegar a un acuerdo con otras bancadas. Porque lo que estamos hablando no se trata de nada particular ni privado, se trata de la mejora del bien común. Porque lo que estamos enfocando es, si te das cuenta, a profesores.
la base de nuestro programa es la persona humana. Es que la persona viva con dignidad, que la persona tenga oportunidades para mejorar su calidad de vida. Eso que estamos hablando. Y yo creo que cualquier gobierno o cualquier persona que gane la presidencia y haya una bancada en el Senado, esa debe ser la orientación que debe tener. Entonces, creo que estoy bien seguro que estos programas que son bien instrumentalizados, vamos a poder negociarlos con cualquier persona, digamos, para que nos apoye. Porque al final lo que se trata es disminuir la pobreza, disminuir la criminalidad, la parte de la delincuencia y sobre todo atender a esas personas vulnerables. Nadie está de acuerdo con la destrucción crónica, nadie está de acuerdo con dejar nuestra tercera edad abandonada, ni menos los discapacitados. Y sobre todo, todos coincidimos en que el principal problema del Perú, además de la delincuencia, es la falta de agua. Entonces creo que eso está orientado en el mismo sentido. El que gane o los que ganen, vamos a poder conversar para poder fortalecer el tema. Ahora, volviendo al tema Piura, he escuchado y también lo he leído en las redes sociales porque anuncié esta entrevista y bueno, me gusta siempre que la gente interactúe, me gusta leer los comentarios. He escuchado mucho decir de que Reynaldo va al Senado Nacional porque necesita blindaje, necesita blindarse, porque tiene procesos pendientes, tiene que rendirle cuentas a la justicia. ¿Cómo está en el tema legal, Reynaldo? Sí he escuchado eso de la competencia, obviamente. Tú sabes que cuando uno participa en la competencia pone muchas cosas. Y una de las cosas que ha puesto es ese tema. Yo le puedo asegurar a las personas que nos están viendo que yo no tengo ningún proceso legal cuando yo he sido gobernador regional. Es decir, cuando yo tengo la mayor responsabilidad en la decisión del país, de la región, que es la parte económica, manejarla, no tengo ni un proceso en este momento, ninguno. Siempre hay denuncias cuando uno termina y uno a uno va explicando en el Ministerio Público y va dando las razones y eso se va archivando. Entonces, definitivamente hoy en esta actualidad de gobierno regional, máxima autoridad para poder ejecutar, no tengo ni un proceso. Hay un proceso cuando yo no era exfuncionario público o político, ¿no? Sino que el año 2011 me invitan a ser miembro de un consejo directivo del proyecto Alto Piura. Yo en ese momento era presidente de la Cámara de Comercio, o sea, no tenía nada que ver con la política. Y de alguna manera, todos los que hemos estado en ese consejo directivo, que por cierto no es nada ejecutivo hoy día, es un consejo político, o sea, no maneja ni un sol del Estado, no hace contratos, no tiene beneficios como carros, oficinas, teléfonos, absolutamente nada. Tú vas ahí y es un tema de... ¿Como veedores? Como veedores, temas de información. ¿Por qué lo informa? Porque lo creó don César Treyes con una inteligencia, ¿no? El proyecto Alto Piura se desarrolla en la zona más complicada de Piura, que es Huarmaca y Sondorío. Son zonas abandonadas, alejadas. Y cada vez que llevaba una máquina, un tractor ahí, lo paraban, lo capturaban, porque querían pues medicinas, querían que vaya salud, que les haga la carretera, etcétera, que les pongan agua. Entonces mandaban al esto consejo. Significaba un conflicto social. Claro, un conflicto. Entonces, ¿quiénes son los que estábamos en el consejo directivo? Estaba el presidente de la Junta de Usuarios de Huancabamba, por ejemplo, un agricultor que iba a hablar ahí con los agricultores. El presidente de la Junta de Usuarios de Chulucanas, otro agricultor con los agricultores. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Alto Piura iba a hablar con los agricultores y con la gente de allá. En mi caso, iba como presidente de la Cámara de Comercio de Piura. Entonces, éramos personas, políticas, ¿no? Y realmente resolvíamos los asuntos, ¿no? Era la función del consejo directivo, no tenía ninguna función. Pero no tomaban decisiones administrativas como tal, ¿o absolutamente sí? No. Los acuerdos que podrían tomar ese consejo eran acuerdos que llaman no vinculantes, o sea, no te generan ninguna actividad o una acción ejecutiva, ninguna. Entonces, poco puede realmente importar que estas personas estamos metidos. Lo que pasa es que cuando el Alto Piura lo revisan, como la empresa era la empresa de Camargo Correa, le dicen es un proceso lavajato. Entonces lo envían a lavajato y lo que pasa en el proceso lavajato de este país, que ya se vio, ya justamente lo han desarticulado, es que son interminables y no llegan a nada. Simplemente los mantienen. No, y han demandado muchísimo dinero. Total, al Estado. De hecho, la conclusión de eso es que los han cerrado porque no llegan a ninguna conclusión y obviamente toma mucho tiempo y gasto. Entonces, pero no sales de ahí. Entonces, ese es el único proceso con lo cual yo estoy muy tranquilo porque no tengo ninguna, como le digo yo, función ejecutiva que permita o sea, termine en un proceso penal efectivo, ¿no? Pero sigue el proceso, sigue el proceso normal, su curso, y yo creo que eso va a terminar bien en un momento a otro. Especialmente ahora que ya la pregunta es cuándo va a terminar, ¿no?
Pero así es el Perú. Así es el Perú. Así es el Perú. Hay procesos que duran 10, 15 años, ¿no? Es cierto. Y es algo que realmente debe cambiar también. Por eso te digo que en la modernización del Poder Judicial tiene que haber fechas fijas. Tiene que haber una reforma del sistema. Claro, tiene que ser más rápido. No podemos tener a la gente de esa manera. Porque además la ley dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en la práctica, tú eres culpable hasta que demuestres tu inocencia. Y lo más importante, Lee, si esto fue el año 2011, cuando yo no era funcionario público, después cuando yo he sido funcionario público, porque ser presidente, que es el 2015, el 2018, no tengo ningún proceso penal, vamos a decir, significa que no tengo la conducta penal. O sea, definitivamente eso, si hubiera sido yo tuviera una persona con malas intenciones, pues con más razón, cuando uno tiene pues toda la posibilidad de hacer algo malo, ¿no? Y definitivamente lo que hicimos fue, bueno, el gobierno regional que estaba yo no tuvo ningún allanamiento. Ningún funcionario de nosotros está preso. Ningún funcionario de nosotros tiene problemas graves. Es decir, las cosas se han hecho bien. Las obras que hicimos están bien. Las que quedaron más bien, o los que empezaron después, sí tuvieron varios allanamientos, hay gerentes presos, etcétera, etcétera. En mi caso, en los 5 años, los 4 años fueron bien. En 4 años no hubo ningún problema legal de esa naturaleza. O sea, demuestra pues que hemos trabajado con transparencia, que es lo que a mí me gusta hacer. Pero si hubo un problema en su gestión como gobernador regional, un problema llamado el Niño Costero, un fenómeno lluvioso que golpeó fuerte a muchas regiones del Perú, entre ellas Piura, y en ese momento de dolor, de desesperación, se filtra una noticia o un titular que hasta ahora mucha gente recuerda, con la famosa frase "rompan el dique". Ese "rompan el dique" es una frase que estaba en un chat de técnicos. No es mi frase, por cierto, hay que explicar que esa frase yo nunca la he dicho, pero estaba en un chat de técnicos. Sí, en principio usted nunca dijo eso. No, claro que no. Pero esa frase viene por un tema técnico. Tú sabes que las defensas en el río Piura, en esa parte justamente donde había el puente de Independencia, que era un puente demasiado corto para poder llegar de una defensa a otra, estaba unido por un dique en el cauce del río. Y que ese dique lo que hacía en ese momento fue embalsar el río. Y ese embalse es el que origina el desborde después. Para que la gente entienda, era un obstáculo que represaba. Una tapa dentro del cauce. Entonces, técnicamente, lo que se tiene que hacer con una tapa dentro del cauce es romperla para que el agua fluya. Corra. Porque ese embalsarlo, lo que hizo fue justamente el desborde alrededor. Pero nunca se logró hacer nada de eso, ¿no? O sea, la gente si cree que se rompió una defensa, muy por el contrario, nos pasamos 2 meses defendiendo. Pero Lee, es bien importante porque el río, el tema del fenómeno del Niño en Piura es recurrente y es algo que no es un problema de una gestión. El río Piura se ha desbordado con recursos, ya está documentado, el año 25. El año 65 en Catacaos, el año 72 en Catacaos, el año 83 en Catacaos, el año 98 no, porque ese año sí lograron sacar esa tapa que había dentro del cauce. Y el año 2017 también se desbordó. Es decir, y se va a seguir desbordando porque nadie ha hecho nada por ese río. Pero ahora con más facilidad. O sea, ahora estamos más vulnerables que antes. Porque antes de alguna manera el río tenía cierta velocidad y limpiaba su cauce y cabía los 2000 metros cúbicos por segundo en su cauce porque ellos mismos lo limpiaban, como fue el año 98, pero a partir de ahora no, el río como no tiene avance y no tiene salida a la zona del desierto, lo que va es muy lento y va enterrando. Entonces la colmatación que tenemos no creo que entre los 2000 metros, ¿no? Yo creo que con 1800 metros ese río se va a desbordar de nuevo. Y cuando hablo de desbordar es que empieza aquí en la ciudad desde Miraflores, es decir, de los ejidos, y se va a desbordar hasta Sechura, ¿no? O sea, todo como fue el año 2017. Se pasó para Miraflores, se pasó a Castilla, se pasó a Catacaos, se pasó a Curamori y va avanzando. Y hay gente que le echa la culpa a Reinaldo de ese desborde. Sí. Pero es que usted realmente, quiero que sea muy sincero, ¿qué piensa cuando la gente lo acusa directamente como responsable del desborde del río? Bueno, yo creo que hay personas que justamente aparece recurrentemente cuando empieza la política. O sea, cuando hay un momento político, aparece el tema del río, rompan el dique, Reinaldo. Es algo que lo utilizan por una frase, básicamente por una campaña política, pero esas personas, te digo, Lee, no conocen ni siquiera dónde fue el desborde. No conocen ni siquiera dónde han sido los damnificados. O sea, no son personas que hablan, se escandalizan por algo que es un fenómeno y que puede ocurrir en cualquier momento,
y no van a lo principal. Lo principal es la atención a las personas con damnificados. Eso, por ejemplo, nunca, no hay gente que va para allá. No ha habido desde el año 2018 hasta ahora ningún gobernador regional, ninguna institución o ningún periodista o gente que publique eso ha ido a visitarlos. Eso es algo que realmente llama la atención. Y será una frase que cada vez la saquen cuando hay política, que a mí lo que me molesta es que realmente esa frase la puedan utilizar porque significa mucho el dolor de mucha gente. Gente que ni siquiera ellos conocen o fueron a visitarlos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que la gente no mide, ¿no? Repiten como locos algo así, que ni siquiera conocen dónde ha sido. Hay mucha ignorancia en ese tema. Sí, bastante. Y por eso me río cuando le hago la pregunta, porque los adversarios políticos toman este tema del río como si Reinaldo lo hubiera originado, ¿no? O sea, entonces sí es realmente loco pensar de que un gobernador va a colaborar para que se desborde un río, ¿no? Mira esto de acá, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que lo hace, como te digo, ya repiten el tema político, pero si uno tiene 2 dedos de frente, como dice, y tú recuerdas la foto que tanto también la comentan cuando estaba yo parado en el puente, el agua estaba encima del puente. El agua estaba encima del puente, es decir, el río estaba encima del puente. Es decir, claro, no se llevó el puente. No, ya se desbordó el río encima del puente. O sea, yo no tengo la culpa que se haya desbordado, nadie tiene la culpa de Miraflores, ¿no? Claro. El agua encima del puente significa mucho, significa que el río no tiene la capacidad para poder llevar o poder en su cauce tener o resistir ese embate que hubo de 3.500 metros por segundo. Es decir, eso no depende de un gobernador o de un gobierno, depende de la naturaleza, y es más, ahora estamos más expuestos todavía, como te digo, por el cambio climático y la poca labor que realmente han hecho para poder evitar que eso ocurra nuevamente. 8 años que no han hecho nada, han perdido el dinero. Es que lo que pasa es que inmediatamente pasó eso, logramos sacar eso de la autoridad con cambios. Esa reconstrucción con cambios era muy bueno. Era un programa donde en Piura logramos que le asignen 7.000 millones de soles para solucionar el problema justamente del río. Y de esos 7.000 millones de soles dimos un plan de trabajo. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Guaylat Business Group. Terrible malestar de la garganta que no se fue. Pensé calentar la voz durante la entrevista, pero bueno, aquí estamos y seguimos conversando con Reinaldo Gilbert, candidato al Senado de la República por Renovación Popular. ¿Cómo es que decide irse con Renovación Popular? Porque ya me explicó cómo es que toma o por qué toma la decisión de ir al Senado, pero habiendo tantos partidos, sé que tuvo acercamiento al menos a 2 o 3 partidos políticos antes de firmar su contrato con Renovación. Son varios partidos que hemos visitado y hemos visto, pero hay algo que a mí me hace decidir por Renovación Popular, porque encuentro en el líder de Renovación Popular, en Rafael López Aliaga, una persona ideal para asumir la presidencia de la República. Le digo ideal porque tiene las características que me gustan a mí. Primero, es una persona exitosa en su vida privada. O sea, es una persona que además de ser preparado, estudiado, que además tiene docencia en la vida privada, además tiene éxito en la empresa, genera mucho trabajo, da oportunidad a mucha gente, tiene desprendido también en su vida privada, porque mucho de su dinero lo dona a colegios y a otras instituciones también de bien social. Ese es un punto importante, éxito en su vida privada. O sea, ha demostrado que puede, tiene capacidad. La segunda característica que encuentro en él es que tiene experiencia en la función pública. Porque mucha gente que llega a ser autoridad tiene que aprender lo que es la función pública. La función pública no se estudia en la universidad, en un tecnológico. Lo aprendes cuando lo ejerces. Y si tú no lo tienes y llegas a ser presidente de la República como el de ahora, que dice que era bien fácil gobernar el Perú y tenemos una huelguita, ya nos viene y un montón de problemas, tienes que saber qué es la función pública. Y él, siendo alcalde de Lima, ha sido exitoso también.
porque él, siendo alcalde de Lima, con poco presupuesto, en 2 años y medio, ha hecho tremendas obras, hermano, 50 años aguantadas ahí o trabadas, como la Prialé, como la Tupac Amaru, Juan Pablo II, la Vía Expresa, los puentes, un tren, por ejemplo, de cercanías que ha traído. Es decir, obras que a años no se hacían, las ha hecho. Segunda característica que me gusta es que tiene no solamente experiencia, sino que exitoso en la función pública. Y la tercera característica que me gusta de Rafael es que es una persona con sensibilidad social. O sea, el complemento. ¿Por qué sensibilidad social? ¿Y cómo lo demuestro que tiene? Porque si tú ves en las encuestas, el mayor apoyo que tiene la encuesta es la gente que está en Lima. Y la gente que está en Lima, si tú lo analizas, es solamente el sector que le llaman D y E, la gente más pobre de Lima. Entonces significa que él ha trabajado con la gente más pobre de Lima, llevándoles agua, llevándoles acceso, llevándoles salud, llevándoles comida con las ollas comunes, llevándole distracción con los deportivos, etc. O sea, es una persona que reúne éxito personal, o sea, capacidad, función pública exitosa, lo cual significa capacidad en la función pública y sensibilidad social. Una persona así que llegue a la presidencia del Perú va a ser muy importante, porque es lo que necesitamos nosotros, esa visión. Por eso que creo que él es la mejor persona a la cual hay que apoyar. Sin embargo, hay gente que lo está comparando muchísimo con Acuña por el tema de su lenguaje. No todas las personas, de palabras. Claro, no todas las personas tienen habilidades, digamos, de ser de la oratoria, ¿no? No es un político común, ese que te florea bien bonito y convence a la gente, hace poesía y tal de acá. Pero hermano, cuando tú lo pones en la cancha, ¿qué hemos terminado? O sea, cuando esos floreadores, hermano, terminan en la cancha, terminamos peor. O sea, eso no es Rafael. Rafael definitivamente no es un orador, es un desastre, diría yo, el tema de la oratoria, pero es una persona que también es transparente. O sea, te dice las cosas que está pensando, no te está engañando. Y eso también, si tú lo ves, es una ventaja en el sentido de que no te está mintiendo, ¿no? No es una persona que miente, es una persona que siempre te va a decir lo que está pensando y lo que va a hacer. No como otros que te pueden endulzar y después hacen otra cosa y viene la desilusión. Lo he visto bastante metido con la juventud a Rafael, lo he visto bastante intenso en plataformas como Kit, como TikTok. ¿Usted también está trabajando con los jóvenes? Sí, claro. El programa se centra bastante en los jóvenes. Se centra, por ejemplo, en el tema de la beca 18, quiere quintuplicarla, porque hay muchos jóvenes que quieren estudiar en la universidad y no tienen la posibilidad económica. Entonces, esa beca 18 va a ayudar a que más jóvenes puedan acceder a la universidad. Pero también está planteando un crédito, también universitario, crédito 18, que significa que mucha gente que de repente no está en el beca 18 puede asumir un crédito para poder estudiar un posgrado o terminar la universidad y lo devuelve con trabajo en el sector público, lo cual ganaríamos profesionales, prepararíamos el sector público, es una cosa redonda, digamos, bueno, eso se ve en otra cosa. Otro tema que le preocupa también es lo de las prácticas preprofesionales, porque es necesario, mucha gente se recursea haciendo prácticas, aprende la carrera, pero no se la valen como experiencia de trabajo. Y a la hora que terminan su carrera y van a postular, a pesar de haber trabajado, le dicen, tú no tienes experiencia de trabajo. Eso debe valerse también como una experiencia de trabajo para que puedan aplicar al currículum. Hay otra cosa más que se da a través a partir de la pandemia se dio mucho, que se llama el teletrabajo. También hay muchos jóvenes que, por la habilidad que tienen ahora con el tema de la tecnología, pueden trabajar, premiar a las empresas que pueden contratar jóvenes con teletrabajo, también sería algo importante. Y bueno, un punto es que he encontrado, conversando con muchos jóvenes ahora, que son emprendedores, tienen siempre la ambición del emprendimiento, que algo que no debemos anular, más bien promover. Porque lo que necesitamos acá son empresas, ¿no? Y entonces si un joven tiene esa vocación, hay que ayudarlo, hay que apuntarlo. Entonces hay unas incubadoras de empresas que tienen créditos para financiar los blandos, para poder realmente premiar a esa gente que tiene muy buena idea, obviamente estudiado y encapsulado en una universidad, para que esos emprendimientos puedan avanzar, ¿no? Ahora se llaman las startups. Las startups están creando ahora muchas empresas nuevas. Sí, es verdad. Y son jóvenes. Entonces, ese es el plan que podemos tener para ellos, ¿no? Definitivamente. Y obviamente un país tranquilo generará inversión generará trabajo generará demanda, y esa demanda generará más empleo y empresas de servicios que los jóvenes pueden cubrir. ¿Usted ha identificado quién es su competencia directa aquí en el tema del Senado regional? Bueno, en Piura, Piura siempre ha sido fujimorista. Siempre hemos tenido, todas las autoridades o congresistas siempre vienen de la parte de Fujimori, ¿no? Algo que ahora yo lo veo más debilitado
a nivel nacional, porque obviamente Sí, se ha vivido con los albertistas, los mismos, gente tiene bastante desilusión porque después de tantos años que han apostado, digamos, por el gobierno de Fujimori, en este caso en el Senado, o perdón, en el Congreso, no están contentos con eso, ¿no? Entonces encuentro bastante decepción y bastante antivoto también. En ese sentido, su competencia es Carla Schaeffer. En este caso, claro, Carla es la candidata por el Senado de Fujimori. Definitivamente la competencia directa es Fujimori, que es ella. ¿Y cómo ve a esta competidora? Bueno, Carla la conozco desde muy chico, es amiga mía de toda la vida. Es una persona que tiene vocación de servicio también, le puedo decir. Es una persona que tiene experiencia también en la política porque ha sido congresista 2 veces. Tiene una labor social también importante. Es una persona que yo creo que tiene los pergaminos también para poder ser senadora, ¿no? Tiene todo. También troles. ¿Ah? También troles. ¿Qué opina de la guerra sucia? Bueno, eso sí. ¿Pueden venir de ese frente o no? Sí, puede venir. De hecho, viene de ese frente también, ¿no? Lo que pasa es que Carla tiene obviamente asesores alrededor, y asesores alrededor son los que motivan este tema de ataques también. A mí me duele mucho ese tema porque realmente la competencia tiene que ser con propuestas, con buenas intenciones, además mirando hacia el futuro, ¿no? Sí se puede hacer una carrera limpia, sí se puede. Como lo estamos haciendo nosotros, definitivamente. Yo no tengo por qué fijarme en alguna persona, ni ver defectos, ni siquiera argumentar cosas negativas. Poder calificativo. No, yo creo que aquí la competencia siempre tiene que ser por ideas, por proposiciones, por planes de gobierno. Eso es lo que tiene que competir. La gente me pone en las redes sociales: Reinaldo va a ser diputado al Chino Chan sin que le cueste un sol la candidatura. El Chino Chan o Félix Chan es una persona que siempre lo veo cuando llegamos a un sitio caminando, todo el mundo lo reconoce. Es una persona simpática. Creo que merece la oportunidad, porque hace mucho tiempo lo está buscando, de poder servir a Piura. Y creo que ahora va a llegar a ser. No, ahora sí va a llegar. Ahora sí va a llegar. Va a llegar. Y eso es lo cual a mí me alegra mucho, ¿no? Y creo que lo que sí vamos a estar vigilantes para que lo haga con bastante responsabilidad. Definitivamente tiene que sumar al equipo. Pero ha pasado algo en Sullana que a mí se me ha quedado aquí. Yo estoy viajando mucho a Sullana. Había una geografía de Chan y de Reinaldo. Y de pronto paso y veo tapada la foto de Reinaldo. Y ahora veo que han cambiado la geografía. Ya no está Chan, ya no está Reinaldo, está solamente Chan y Porky. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que donde pusieron esa geografía, que es un grifo, Sí, es un grifo. el dueño del grifo no me tiene mucho cariño. Entonces, el mismo dueño del grifo... No lo quiere. No, el mismo, cuando aviso la geografía, que seguramente la han puesto cuando él no había aprobado el tema, Vale. llegó y vio eso y inmediatamente le puso un mantel encima, ¿no? Un plástico le pusieron. Plástico, sí. Yo Y pensé eso- que estaban que lo protegían por la lluvia. Para que no se despeine. Para que no se despeine el candidato. No. Es el dueño del grifo, dijo, no, ¿qué han hecho acá? Me puso y Félix se ha visto en la obligación de, obviamente, Pero mándele un retirarme saludo de ahí. ¿Ah? Mándele un saludo al dueño del grifo. Pues, No, ya sabe que yo lo estimo bastante al dueño del grifo. Pero así son la política, por ciertas cosas. A veces la política te hace... La gente no entiende y tienen anticuerpo contigo por cosas que de repente piden cosas que uno no puede hacer. Hay de todo, hay de todo. Exactamente. Hay de todo en la viña del Señor. Exactamente. Pero bueno, es Cosas una que- anécdota. Para mí es una anécdota. De esta campaña, una de las mejores, creo yo. Oh, imagínate, hermano, me pusieron un mantel ahí. Yo justo estaba bien contento y dije, qué bueno que el dueño del grifo le iba a llamar a agradecer y de repente al día siguiente, ¡pra! Felizmente no lo llamé, sino me Parecía hubiera parchado parecía ahí. las iglesias cuando le ponen un manto a los santos. Por esta temporada. Yo pensé que era por la cuaresma. Bueno, pero ya le pusimos más allá, Sí, he visto, dos sí he cuadras visto. más allá Sí he o visto, una sí. cuadra más allá, ya estamos Sí, de nuevo. o sea, que se las aguante. Se supera. Bueno, ingeniero, gracias de verdad por su visita, gracias por esta entrevista. De verdad que espero también que la gente la haya disfrutado muchísimo. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo lo que quiero es, me quedo, y eso es algo para terminar, en lo que empezamos, sí, Lee, en llamar a la responsabilidad de las personas. Porque realmente es algo bien serio de las elecciones, sobre todo porque vamos a decidir el futuro del país. Y va a ser con esa cédula que existe, hay que saber cómo votar, hay que estudiar bien la cédula. Nosotros estamos al final de la cédula.
Somos de los 38 personas, estamos en el puesto 33 al final, donde está la R de Rafael, la R de Renovación Popular, la R de Reinaldo. Y ahí hay 5 R. Vas a votar por 5, vas a tomar 5 decisiones ahí. La primera para presidente, primera R que tienes que marcar. La segunda R que tienes que marcar es para senador nacional. La tercera es para senador regional. La cuarta es para diputados y la quinta es para el Parlamento andino. Son 5 R's en fila que tienes que marcar. Y tienes que escribir, porque hay cuadraditos. Escribir el número 1 en todas las cuadrados. 1 en senador nacional, 1 en senador regional, 1 en diputados, 1 en Parlamento andino. Ese es el voto que nos va a ayudar, no solamente a tener presidente, sino que lo respalde un Congreso que pueda realmente aplicar ese plan de gobierno que va a modernizar el Estado y que puede generar un desarrollo que todos necesitamos y que sobre todo usted ve que es necesario para toda la gente que vivimos en la región, por lo menos bastante. Así que te pido que seas una persona que lo haga con la razón, pienses, consciente del voto. Y no con el corazoncito, no que este es mi amigo, no que aquí voy a votar por el de acá, no que el de aquí me ha dicho que es mi vecino. Lo que estás haciendo ahí es votando por un presidente y dándole una oposición directa. Y eso significa los últimos 10 años, negociación. Negociación que se termina en repartija, repartija que termina en corrupción, corrupción que nos lleva a lo mismo que estamos ahora, hacia abajo. Entonces, te pido que por favor pienses el voto y lo hagas de manera consciente. Las 5 R's y el número 1 en todos los cuadraditos. No sé si nos volvemos a encontrar antes de las elecciones. Ojalá que sí. Muchas gracias por este espacio. Te agradezco mucho. Conversar contigo siempre es bueno. La verdad que es la manera que yo tengo para llegar a la población a través de tu canal. Te felicito, muchísimas gracias por esta, vuelvo a decirte, muy agradecido por el espacio que me estás brindando para poder llegar a la gente y brindar este plan, esta conversación. Ojalá que haya aclarado algunos puntos que la gente quiere escuchar. De todas maneras, sino igual que lo escriban y lo vamos a juntar. Perfectamente. Espero no haber sido tan jodido. No. Aparte de la voz. No. También la próxima vez invítame, porque esa voz no es del aire acondicionado. Ni tampoco que has tomado mucho hielo. Ya. El hielo puede ser, pero no del agua. Del concierto, Sí. Gracias, Te cayó ingeniero. la sábana de la noche, seguramente. Sí. Reinaldo Gilbert, candidato al Senado por Renovación Popular, estuvo con nosotros aquí, Las Cosas Claras. Cuídense. Muchas gracias.